Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Maldonado. Esta noche voy a ser la persona que va a tratar un tema que es bastante interesante, de bastante edificación, y también va a ser un programa que definitivamente va a, en cierta forma, mover muchos criterios en nuestra vida como creyentes. Bien, lo que tengo que indicarles es de que estoy muy agradecido y también mando saludos cordiales a nuestro hermano Víctor, que es quien está permitiendo que el día de hoy y bueno, todos los jueves podamos estar en este programa. El programa tiene el nombre de crítica, apologética crítica cristiana. Ustedes saben bien que el término apologética significa defensa. Y crítico porque hacemos un análisis de las escrituras a través de investigaciones filológicas, históricas, un análisis profundo, exegético de la palabra del Señor desde los idiomas en griego, en hebreo, en arameo, si sea el caso, a través de diferentes fuentes, con tal de conocer mucho más de la palabra del Señor. Bien, el tema del día de hoy titula Los dos diezmos, las escrituras y hoy. ¿Por qué se llama los dos diezmos? Porque bien, todos estamos acostumbrados a escuchar sobre el diezmo en el Antiguo Testamento y estamos acostumbrados a escuchar que el diezmo en el ámbito cristiano también es una práctica que es común, ¿no? Y como práctica común, ¿no? Consideramos que el diezmo en el cristianismo es recto, es bueno, es parte de nuestra manera de servir al Señor. Hoy vamos a ver justamente y tratando de ver el tema del diezmo de la manera más completa posible. No sé si nos alcanzará, tengo como meta que podamos cumplir 2 horas de análisis de este tema, espero cumplirlo y espero también sus preguntas. Espero que por favor le pongan like, puedan compartir este canal, ¿no? Puedan compartirlo con otras personas y bien, comencemos con el tema. Me dan un segundito, voy a compartirles lo que tengo preparado en cuanto a las imágenes que vamos a tratar el día de hoy. La presentación que va a llegar a ustedes y que espero sea de beneficio para ustedes para el mejor entendimiento de este tema. Una vez más les recalco, hagan llegar sus preguntas y vamos a poder definitivamente disfrutar de este tema. Les pido, eso sí, que seamos bastante abiertos con el análisis de este tema. Como les había mencionado, el tema titula Los dos diezmos, las escrituras y hoy. Bien, ustedes ven en la parte superior izquierda de sus pantallas un texto en hebreo, ¿no? Ese texto no es solamente decorativo, sino que este texto es el texto masorético. Es el texto masorético que se encuentra en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Y el versículo que ustedes ven ahí, ¿no? Obviamente para ese entonces no existía la división de versículos, sino que venía todo de corrido. Tenemos el versículo, ¿no? Les voy a indicar con el mouse. Aquí comienza Génesis capítulo 14, verso 20. Y de acá, ¿no? Hasta la parte que tenemos acá, donde dice Mecol, es justamente el versículo 20 de Génesis 14. ¿Qué dice este versículo? Bien, ustedes saben que dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hoy vamos a tratar del diezmo, así que
Bien, ese versículo va a estar constantemente en este estudio del día de hoy. Bien, comencemos con la introducción. La costumbre de pagar diezmos, ya sea de manera voluntaria u obligatoriamente, viene ya desde tiempos antiguos, como lo sabemos. Esto se atestigua tanto desde los mesopotámicos, árabes, griegos y romanos, que consagraban a sus dioses la 10ª parte de sus bienes, ganancias y hasta botines. Tenemos datos donde Diodoro Sículo, del siglo I antes de Cristo, en su obra Biblioteca Histórica, en la última sección, en el volumen 20, el verso 14, donde indica que los fenicios y los cartagineses enviaban el diezmo anualmente a Hércules de Tiro. Esto nos indica que la práctica del diezmo ya era una práctica común, una práctica que se tenía en la antigüedad. Nosotros, a veces por el contexto cristiano en el que estamos acostumbrados, pensamos que solamente el diezmo se daba en el caso del judaísmo o en el caso del culto del Antiguo Testamento y para nosotros en el del Nuevo Testamento, bueno, para nuestra vida cristiana, ¿no? Pero aquí tenemos pruebas de que este tipo de prácticas de entregar el diezmo anualmente a sus dioses era una práctica antigua, ¿no? Tanto de los fenicios como de los cartagineses. También se presenta este tipo de prácticas en Egipto, ¿no? En Mesopotamia, etc. Bien, también encontramos mención del diezmo por parte de Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos, ¿no? En la primera sección, parte 10, verso 1, que dice que habla justamente del diezmo, ¿no? Dado por Abraham a Melquisedec. Hace una mención justamente, o menciona el diezmo dado por Abraham a Melquisedec. Esta práctica incluso se remonta, como les había mencionado ya, a Egipto y a Ugarit. En muchos casos el concepto del diezmo en diferentes culturas se debe a que sus divinidades les bendijeron con bienes y uno debe entregarles las primicias, lo mejor, ¿no? Entendido como lo mejor. Cada vez que hablemos de primicias vamos a entender que es lo mejor de los frutos de la tierra. Esto queda claro cuando notamos que la raíz del término diezmo viene de la palabra hacer, ¿no? La palabra hacer es justamente la raíz de lo que viene a ser después el término diezmo, ¿no? Este término viene acompañado de una preposición de los Moshe Caleb, en este caso una mem, que hace que justamente se forme la palabra diezmo en hebreo. Bien, entonces la palabra hacer no solo significa 10, sino que también de la misma raíz, con una variación de las vocales, llega a significar enriquecer, riqueza o rico, lo cual muestra el sentido del diezmo, dar lo mejor a Dios. Ese es el sentido del diezmo, dar lo mejor a Dios. Bien, comenzamos con el punto 1. ¿Qué es el diezmo y qué significa? ¿Qué es el diezmo y qué significa? El término que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a diezmo es measer, ¿no? O maaser. En la Septuaginta y el Nuevo Testamento aparece como decatos y decati. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, aquí tenemos el término que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a diezmo, ¿no? Measer o maaser. En la Septuaginta y el Nuevo Testamento aparece como decatos y decati. En la Vulgata latina aparece como decimus, de donde viene al castellano la palabra décimo. Bien, en cuanto a estos aspectos, en definitiva el diezmo en las Escrituras no es otra cosa más que la 10ª parte de animales y alimentos, por lo menos en lo que encontramos dentro de todo lo que conocemos hasta el momento, de todo lo que hemos leído. Vamos a ver que vamos a encontrar cosas realmente interesantes conforme vayamos avanzando en este estudio. Bien. En la parte 2 vamos a analizar qué datos tenemos en las Escrituras sobre el diezmo y en qué consistía antes de la ley de Moisés,
¿no? ¿Qué datos tenemos entonces en la palabra del Señor? Y vamos a revisar las Escrituras. Definitivamente, en este estudio, vamos a recurrir bastante a la palabra del Señor. Pero pierdan cuidado, no van a estar correteando buscando o ojeando por ahí para encontrar los versículos. Los versículos vamos a tener acá y vamos a hacer un análisis de cada una de las palabras que encontremos. Bien, cuando revisamos Génesis capítulo 14, versos 17 al 20, encontramos lo siguiente. La palabra del Señor dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bien, este texto, como verán, es justamente un texto donde aparece la palabra que habíamos encontrado al principio, la palabra maaser. Y notamos que solo significa la 10ª parte de algo. En este caso, ya que no hay otra referencia, es de animales y alimentos, ya que Dios mismo no recibe dinero y hasta es inmundo hacerlo, ¿no? El concepto que se tiene en el Antiguo Testamento es de entregar de los frutos de la tierra, animales. En ningún momento hay el criterio de entregar en agradecimiento a Dios dinero, ¿no? Es un criterio mundano, por lo menos para la entrega de diezmos, ¿no? Para solventar, obviamente, unas prácticas del tabernáculo, del templo, sí, se admitía, pero como ofrenda, como un agradecimiento a Dios, el hecho de la entrega de dinero no correspondía. Y vamos a ver qué es lo que pasaba. El término diezmo tiene mucha relación con la palabra. ¿Con qué palabra? Con la palabra mashakot, ¿no? La palabra mashakot es un término que justamente aquí lo tenemos, esta parte de acá, es mashakot, que significa opresión, extorsión, que tiene una connotación de hacer algo de manera forzada, lo que para nosotros se podría entender como algo impuesto. Y esto es importante tenerlo claro porque pensamos que el diezmo en el Antiguo Testamento era voluntario, ¿no? Y no era voluntario, era parte de la ley y se podría entender hoy en día que era un impuesto, no era no era un agradecimiento voluntario, era algo que estaba estipulado por la ley de Moisés, ¿no? No así antes de la ley de Moisés, que lo vamos a ir viendo más adelante. A la vez también tiene relación con la palabra maashe o masé, ¿no? Masé, obrar, hecho, que se usa también del obrar para Dios o en las cosas de Dios. Es decir, que tiene una connotación de ser algo impuesto, nos da un contexto incluso histórico, que el término diezmo sí tenía una connotación de algo forzoso o algo forzado, ¿no? O algo impuesto. Y en el término mashe, pues implica una obra y sobre todo se usa para el obrar en las cosas de Dios. Y como verán que el término o el significado mashe, como obrar o un hecho para las cosas de Dios, no tiene una connotación negativa, ¿no? Es decir, no busca exaltar o resaltar algo negativo, ¿no? Es parte de la obligación en servicio en las cosas de Dios. Así que ese es el sentido que tenemos en cuanto a estos términos y la raíz con término 10 o décimo, ¿no? Bien, como notarán acá, bueno, en el anterior, en el término también diezmo, como acá, tenemos lo que mencionábamos, esa mem, parte del Moshe Bekaleb, que indica que es de la 10ª parte. Es una preposición que se traduce como de esta mem. Así que significa de la 10ª parte, ¿no? Una 10ª parte. Ese es el sentido que se tiene. Bien. En cuanto a quién era Melquisedec, queda claro
por los textos del libro de Hebreos, que definitivamente cuando el autor de tal libro hace referencia a Melquisedec, está haciendo referencia al Señor Jesús antes de nacer de María, es decir, se refiere al Logos, tema del que en otro programa vamos a analizar a detalle. Bien, vamos a ver el texto de Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. Génesis 28, versos 20 al 22. Y dice así, este es otro caso del diezmo antes de la ley de Moisés. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, perdón, un segundito, ok, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, este texto resalté dos términos. Como verán, el término voto al principio y el término diezmo en la parte final del texto. Cuando vemos analizamos el término voto nos da una información bastante interesante. Es decir, el diezmo es voluntario antes de la ley de Moisés, ¿no? De entrega directa a Dios, ya sea por holocausto o en el caso de Abraham, entregándole personalmente a Melquisedec, ¿no? Pero en este caso en específico es Jacob obligándose a sí mismo por causa del voto que hizo. Recuerden que hacer un voto a Dios no era cosa simple en el Antiguo Testamento. Lo que se comprometía uno haciendo un voto, estaba obligado a cumplirlo. Y eso lo podemos ver también reflejado en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Bien, en este caso notamos que Jacob de seguro dio el diezmo de manera obligatoria. ¿A causa de qué? Del voto, como habíamos dicho, hecho inicialmente. La manera en la que se entregaba los diezmos en el Antiguo Testamento, excepto el caso de Abraham, que tiene al Logos frente a él, era a través de holocaustos u ofrendas encendidas. Por el contexto total de las Escrituras, el diezmo era de alimentos y animales. Una vez más, recalcamos que hasta el momento no encontramos diezmos de dinero, por su característica inmunda, como agradecimiento a Dios por las bendiciones. Entonces, nos queda claro que definitivamente no aparece hasta el momento ningún tipo de diezmo que se vaya a entregar con dinero. Bien. Les quiero hacer recuerdo, hasta antes de avanzar o de dar desarrollo al punto 3, que ustedes pueden escribir en el chat sus preguntas, y al finalizar o al medio del estudio vamos a ver de responder algunas de ellas. Bien, punto número 3. ¿En qué consistía dar el diezmo bajo la ley de Moisés? ¿En qué consistía? Bien, el diezmo bajo la ley de Moisés, como dice acá en el texto, deja de ser un acto voluntario como en el caso de Abraham, o como cuando Jacob se obliga a sí mismo a causa del voto que profirió. Y todo voto es voluntario. Es decir, nadie nos obliga a hacer un voto a Dios. Es decir, hasta antes del voto, Jacob estaba libre de presentar o no diezmo al Señor. Pero recuerden que el diezmo se entregaba a Dios, no se entregaba a una persona. Es decir, que se entregaba a través de un holocausto o de una ofrenda encendida. El momento que Jacob hace el voto, pues se ve obligado a cumplir justamente esto, al ver que el Señor le bendijo. Bajo la ley de Moisés se hace plenamente obligatorio, hasta tal punto que se convierte en un impuesto para la manutención de los levitas, como también para la manutención de viudas, huérfanos y forasteros. Tal vez alguno de nosotros no sabía que el diezmo también servía para la manutención de huérfanos, de forasteros, de viudas. Vamos a ver eso más adelante, es un punto bastante interesante. Bien, el término forasteros, que vamos a ir encontrando en algunos versículos más adelante, es un término que se pronuncia ger. El término ger para extranjero significa forastero, es decir, alguien que no es
del pueblo, ¿no? Puede ser alguien que esté de paso, puede ser alguien que llegó al pueblo israelita y justamente por ser extranjero no tenga los suficientes recursos como para sostenerse. El objetivo del diezmo era justamente sostener a los levitas que no tenían territorio y a las personas que estaban con una situación económica o social mucho más, se podría decir, decadente que el resto del pueblo, ¿no? Así que eso es lo que encontramos hasta este momento. Bien, sabemos muy bien, por las escrituras, que la ley de Moisés fue instaurado justamente para controlar el mal proceder, ¿no?, del pueblo, lo que en Gálatas capítulo 3, 19 se denomina transgresiones. Si ustedes leen Gálatas capítulo 3, verso 19, que ahora no lo vamos a analizar, habla justamente de la función de la ley, que justamente busca regular todo tipo de transgresión que antes, que sin la ley hubiese cometido el pueblo de Israel. Así que, ¿qué buscaba evitar la ley en cuanto al diezmo? ¿No? ¿Cuál era el propósito de la ley en cuanto al diezmo? Bien, no desamparar a los levitas. De inicio, el objetivo era no desamparar a los levitas. Aquí tenemos el Gálatas 3:19 y vemos el término transgresión. El texto dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, el Señor Jesús, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, como decíamos, ¿cuál era o qué buscaba evitar la ley de Moisés en cuanto al diezmo? Pues justamente que no se desamparara a los levitas, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 12, verso 19. Y la palabra del Señor dice así, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Lamentablemente a lo largo de la historia del pueblo de Israel, pues se hizo exactamente lo contrario. Es decir, se olvidó, y vamos a ver bastantes textos, sobre todo cuando lleguemos a Malaquías en la parte casi final de este estudio, que se olvidan de los levitas e incurren en prácticas que lamentablemente van en contra de la voluntad del Señor. Bien, entonces no buscaba la ley no desamparar a los levitas, que no tenían territorio, y el desvío por parte de los mismos levitas del culto allá. Es decir, si no recibían el diezmo, pues el culto se hubiese desviado en búsqueda de recursos económicos, probablemente agradar al pueblo, agradar a extranjeros o a quien tenga el poder económico como para poder conseguir manutención, ¿no? Al verse que no tienen obviamente ningún recurso ni tierra que cultivar. Así que en búsqueda de ganancias podían haberse desviado. Así que eso es lo que busca la ley, evitar esto. Respecto al pueblo, el objetivo era que tengan temor y agradecimiento a Dios por toda bendición. Pero pese a tal norma, la codicia y la ignorancia de las escrituras de todas maneras terminó desviando al pueblo de este cuidado, del culto y servicio al Dios verdadero. Y eso es lo que pasó, como les iba describiendo, conforme vayamos avanzando sobre ese tema, vamos a notar que justamente hay un descuido en cuanto a este factor. ¿En qué consistía el diezmo? ¿No? Ya estamos entrando a la parte de, acercándonos a la parte en la que trataremos en cuanto a la ley de Moisés, ¿no? ¿En qué consistía entonces dar el diezmo bajo la ley de Moisés? Bien, vamos a leer Levítico, capítulo 27, verso 30 al 34, y dice así, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí.
Bien, aspectos que hay que tomar en cuenta son los siguientes. Como podemos ver en Levítico, el diezmo consistía exclusivamente de alimentos y animales. En ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona el dinero, ya que el mismo es inmundo para Dios. Y este vendría a ser también el referente para entender qué entregó también Abraham a Melquisedec como diezmo. Es decir, cuando entregó el diezmo de Abraham a Melquisedec, de seguro que no había dinero. De seguro que no había dinero, ¿no? Bien. Vamos a volver adelante. Vamos a ver que el diezmo, ¿no?, era fruto de la tierra, de los frutos de los árboles, diezmo de vacas o de ovejas, como vemos acá que está marcado, y todos estos mandamientos estaban dirigidos al pueblo de Israel, ¿no? Una vez más, estaba dirigido al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Es decir, el diezmo y la ley de Moisés está exclusivamente limitado a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, consanguíneos, ¿no? Y que vamos a ver ese detalle, por qué lo resalto más adelante. Bien, ¿a quiénes se tenía que entregar los diezmos? ¿A quiénes se tenía que entregar los diezmos? Vamos a ver los siguientes versículos, vamos a ver la siguiente información, que nos dé datos justamente de este factor. Vamos a leer Números capítulo 18, verso 21 al 32. Y dice así: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Muy bien, ¿a quiénes se tenía que entregar? A los hijos de Leví. En Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Es decir, los levitas no tenían heredad, no tenían tierra propia, y por eso los diezmos estaban destinados a ellos. El texto continúa y dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es decir, los levitas recibían el diezmo, y los mismos levitas tenían que sacar el 10% del diezmo que había dado el resto del pueblo de Israel, y lo tenían que entregar a los sacerdotes. Se entregaba el diezmo del diezmo, ¿no? Y aquí viene ya en claro el título del programa o el tema del día de hoy: dos diezmos, ¿no? Dos diezmos. Aunque en el ámbito judío no se considera este diezmo del diezmo como un diezmo aparte. Les explico. El pueblo de los israelitas, los judíos, no entendían como un diezmo adicional, sino que este diezmo, el diezmo del diezmo, era solamente la misma práctica que había tenido el pueblo de Israel para con los levitas, ¿no? Es decir, se consideraba como un mismo hecho. ¿Por qué? Porque el texto dice lo siguiente, dice: y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar, es decir, como si ellos hubiesen cosechado esos frutos de su propio territorio, de su propia tierra, como si ellos fueran dueños o tuvieran un territorio propio. Así que contaba solamente como un solo diezmo. El diezmo del diezmo y el diezmo que el pueblo de Israel entregaba contaba como uno solo. Del segundo diezmo del que estamos hablando se refiere a un diezmo que vamos a ver más adelante. Y el texto dice así, continúa, dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Bien, y el texto continúa y dice: y lo comeréis en cualquier lugar. Es decir, el diezmo que habían recogido podían comerlo en cualquier lugar. No necesariamente se tenía que comer en el tabernáculo o posteriormente en el templo, como en algunos otros puntos de la ley se indica en cuanto a ofrendas, ¿no?
podían comerlo donde quieran. Vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Bien, muchos a veces hemos llegado a pensar que los levitas todos trabajaban dentro del templo o dentro del tabernáculo. No, los únicos que se hacían cargo de presentar holocaustos, sacrificios, eran los sacerdotes, que también eran descendientes de los levitas, pero en especial ellos venían de una persona en especial, ¿no? Al principio de Aarón, luego de Fines, pero ellos estaban dedicados exclusivamente al servicio dentro del tabernáculo. El resto de los levitas lo que hacía era el transporte de todo el material que se usaba en el tabernáculo, ¿no? La misma carpa donde estaba el arca del pacto, ¿no? Y el muro exterior, que en realidad al principio era solamente telas, ¿no? Todo eso era transportado por los levitas. Ese trabajo era remunerado justamente con el diezmo. Luego dice, y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Así que esto es lo que pasa justamente cuando nos preguntamos a quiénes se tenía que entregar los diezmos. Pues a los levitas. Continuamos, vamos a ver números 26-62. Y dice, de los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Como verán, ellos no eran contados como parte del ejército. Después se hizo un censo respecto a ellos y se sacó este resultado en ese momento. Y no se hacía el censo de los levitas porque ellos no tenían heredad entre los hijos de Israel. Pasamos a Nehemías. Nehemías capítulo 13, verso 5. Y dice así, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. En este caso, describe justamente que había una cámara donde se guardaba los diezmos del grano, del vino y del aceite que estaba mandado para los levitas. ¿Dónde estaba esta cámara? Pues en el templo de Jerusalén, ¿no? Y luego dice a los cantores y a los porteros. ¿Por qué? Porque los cantores y los porteros eran levitas, no eran cantores de cualquier otra tribu, ¿no? Y las ofrendas para los sacerdotes. Aquí vemos también, una vez más, el diezmo y que indica, una vez más, que era para los levitas. Lo mismo encontramos en Nehemías capítulo 10 y dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, ¿no? En este caso, explica que los levitas reciben el diezmo y explica también que los levitas tenían que entregar el diezmo del diezmo. Bien, esto como forma en la que los diezmos llegaban a los levitas y al templo, ¿no? Esto muestra que el diezmo se entregaba a todos los descendientes de Leví, sacerdotes y levitas en general. Y ahora pasamos a un elemento muy interesante. El diezmo de cada 3 años. ¿Usted, hermano, sabía que había un diezmo que se tenía que entregar cada 3 años? A veces leyendo la palabra del Señor pensamos que solamente había un solo diezmo. Pues no. Ya hemos encontrado que hay una variante, no digo que sea otro diezmo, una variante cuando hablamos del diezmo de los levitas entregado a los sacerdotes. En este caso vemos el segundo tipo de diezmo. ¿Cuál es el segundo tipo de diezmo? Y por eso el título también del tema del día de hoy. El segundo diezmo que encontramos es este, en Deuteronomio capítulo 14, verso 28 al 29. Y dice, al fin de cada 3 años, es decir, no era anual, sino era cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran.
¿Cuál es el propósito de este diezmo? Pues bien, el propósito era justamente dar sustento a aquellos que estaban, que eran más desposeídos, ¿no? A los más desposeídos. En este caso, los levitas, que siempre son contados para la entrega de estos diezmos, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Como verán, si alguien estaba tal vez por ahí pensando que había posibilidades de poder pedir más diezmos de los que podríamos o que de los que estamos exigiendo, pues lamentablemente esto estaba dirigido justamente a la gente más desposeída, ¿no? Bien, entonces recordemos que definitivamente quienes reciben los diezmos no tienen territorio, no tienen terrenos, no tienen propiedades, ¿no? Eh, y este diezmo cada 10 años, cada 3 años, perdón, era justamente para los más desposeídos. Nos hacemos la siguiente pregunta ahora. ¿Dónde se debía entregar el diezmo bajo la ley de Moisés? ¿Dónde? ¿En cualquier lugar? ¿En cualquier lugar donde uno pueda reunirse? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor en Deuteronomio 14, verso 22 al 23, nos dice lo siguiente. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Dónde? ¿Cuál fue el lugar que el Señor escogió para poner allí su nombre? Pues Jerusalén. El templo de Jerusalén es el lugar donde se menciona el nombre del Señor, ¿no? Tanto para las oraciones, tanto para la presentación de holocaustos, sacrificios y demás elementos estipulados en la ley de Moisés. Así que bajo lo indicado en la ley de Moisés sabemos bien que el diezmo se entregaba en Jerusalén, que es el lugar que escogió Dios para que su nombre sea invocado en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Su entendimiento se nota claramente en 2 de Crónicas, capítulo 31, verso 4 al 6. ¿No? Lo pueden ver en casa, no lo vamos a analizar ahora por cuestiones de tiempo. Nos hacemos la siguiente pregunta. Si no damos el diezmo, ¿es robar a Dios? ¿Será realmente que al no entregar el diezmo estamos robando a Dios? Bien, vamos a pasar a uno de los versículos que es bastante llamativo el día de hoy, ya que se usa para justamente hablar de la obligación que tenemos supuestamente como cristianos para entregar los diezmos. A partir de esta sección, analizaremos de manera cuidadosa diferentes aspectos que actualmente nos afectan en nuestra vida cristiana. Se ruega tener fortaleza y la apertura intelectual para reconocer que todo lo que vamos a hablar a la luz de las Escrituras y la historia debe producir en nosotros un cambio. A nuestra pregunta, si no damos el diezmo, ¿es robar a Dios?, podemos responder que muchos versos se han usado y fuera de su contexto histórico del Antiguo Testamento para justificar que no pagar el diezmo en nuestras congregaciones cristianas es pecado, falta de amor o un gravísimo error o irreverencia a Dios. ¿Qué dice Malaquías? Malaquías capítulo 3, versos 6 al 8 dice lo siguiente. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bien, cuando leemos este pasaje, muchas veces pensamos que es una llamada de atención también para el cristiano, ¿no? O para el cristianismo en general. Pero ignoramos lamentablemente el contexto histórico y el contexto inmediato del mismo libro. Y pensamos que definitivamente nosotros al no dar el diezmo estamos haciendo algo indebido ante Dios. Vamos a ver unos puntos históricos que son fundamentales para entender en qué momento se dijo esto. Bien, para entender a cabalidad, este pasaje corresponde a entender que aproximadamente
por el 600 antes de Cristo, hasta el 587 antes de Cristo, el pueblo de Israel, es decir, hablamos del reino del norte y del sur, al desviarse en su adoración, buscando, obviamente, adorando dioses paganos, es que es deportada. Jerusalén es tomada por Nabucodonosor II, muchos judíos son exiliados, incluidos Joaquín y Ezequiel, y el templo queda destruido, ¿no? En este momento exacto de la historia es que el templo de Jerusalén queda destruido. Por el 538 antes de Cristo, Zorobabel, Sesbazar y otros regresan a Jerusalén, y por el 537 comienza la reconstrucción del templo. Noten que está comenzando ya la reconstrucción de lo que Nabucodonosor II destruyó, ¿no? En ese tiempo, pues ahora se comienza la reconstrucción del templo. Para aquellos que leen los datos históricos, las fechas, los años, y notan que los años están en disminución, se debe a que antes del Señor Jesús se cuenta para atrás, ¿no? Porque recuerden que el año 0 es el nacimiento del Señor Jesús, y de ahí se empieza a sumar para adelante, ¿no? Así que a eso se debe. Por el 520 antes de Cristo, aproximadamente, cae el imperio babilónico y surge el imperio persa. Se reanuda la edificación del templo porque había quedado a medias, para que en el 516 antes de Cristo se complete el templo. Estamos hablando por el 3, ¿no?, del mes de Adar, bajo el calendario judío. Bien, tenemos en esta parte una fecha, ¿no?, que aproximadamente por el 460 antes de Cristo es que aparece el profeta Malaquías. Es decir, ya está completo el templo, no está por completarse. Ya está completo el templo. Lo que no está completo, y muchas veces yo digo que el templo está en reconstrucción, aún es el culto a Dios. Es lo que está a medias. De nada sirve tener, poniéndonos en el contexto del Antiguo Testamento, un templo si el culto va en contra justamente de la voluntad del Señor. Así que por el 460 aparece el profeta Malaquías, y por el 458 aproximadamente Esdras va a Jerusalén, y por el 445 al 433 Nehemías se encuentra también en Jerusalén. Bien, entendiendo entonces esto, el contexto histórico, la llamada de atención de Malaquías, que leemos en Malaquías capítulo 3, versos 6 al 8, ¿no?, es justamente al pueblo que no es capaz de entregar diezmos y ofrendas en el templo para que los levitas puedan sostenerse. Si ustedes leen el libro de Malaquías, es un libro maravilloso, donde hace denuncias a dos grupos de personas: a los sacerdotes y al pueblo, ¿no?, donde se indica justamente el desvío en el cual han caído. Como les decía, lo que nos interesa en este caso es que Malaquías aparece cuando el templo ya está reconstruido. Y debemos entender que el templo, al ser ya reconstruido un poco antes de Malaquías, y en el contexto en el que se encuentra este libro, es que con el templo ya levantado, pero con un pueblo negligente y falto de fe y de temor a Dios, es que por eso les llama la atención, tanto a los sacerdotes como a la población en general, ya que los sacerdotes presentan holocaustos de animales enfermos, robados, dañados. En resumen, lo peor. Sin mencionar otros aspectos de su misma vida, incluso marital, ¿no?, prejuicios que ellos tenían al momento de aceptar ofrendas u holocaustos del pueblo. En el caso de los reclamos a la sociedad judía, por parte de Malaquías, está el hecho de que no entregan los diezmos y las primicias, además de solo pensar en ellos, hablar en contra de Dios y pensar que ser soberbio es mejor que ser humilde y servir a Dios. Entonces debemos entender que el reclamo y las promesas que hace el Señor son para los judíos bajo la ley de Moisés. Teniendo un templo ya restaurado, lo único que no se había restaurado era el culto allá, como se debía hacer, y el amor y temor de todo el pueblo. Entonces, ahora volvemos a la pregunta. Cuando no damos el diezmo, ¿estamos robando a Dios?
bajo el contexto del Antiguo Testamento, y peor aún, si es bajo el contexto de Malaquías, la respuesta es un no rotundo, ya que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Y de ahí viene otra pregunta más que nos podemos hacer. ¿Hay alguna mención al diezmo o a su cobro en el Nuevo Testamento? Bueno, sí, tenemos 3 menciones en el Nuevo Testamento. Tenemos a Mateo capítulo 23, verso 23, Lucas 11, 42 y Hebreos capítulo 7, verso 5. ¿Qué dice cada uno de estos textos? Mateo 23, 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Noten que hemos resaltado aquí la parte de escribas y fariseos, que sabemos que eran judíos. Este reclamo que hace el Señor no es al ámbito cristiano, no son a gentiles convertidos al cristianismo, ¿no? Uno me dirá, los apóstoles eran judíos. Claro, justamente por ser judíos y porque el templo estaba aún en pie, ellos estaban obligados a seguir presentando diezmos, ofrendas y cumplir con la ley de Moisés. Pero para el ámbito gentil, que somos nosotros, la mayor parte aquí en Latinoamérica, ¿estamos obligados realmente a pagar el diezmo? No, porque no estamos bajo la ley de Moisés. Noten que resalto también la parte que dice diezmáis. No está hablando de otra cosa más que del diezmo estipulado en la ley, ¿no? Y les dice algo interesante. Diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta interesante. ¿Por qué el Señor les reclama en Malaquías que no dan los diezmos y las ofrendas? Y aquí, que están dando los diezmos y las ofrendas, el Señor también les reclama. ¿Por qué el Señor les reclama cuando no dan y cuando dan también les reclama? Porque el punto, si vale el término, la plomada que marca el alma de todo actuar cristiano para con Dios es el amor. Si nosotros entregamos la menta, el eneldo, el comino, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, y nos olvidamos de la justicia, de la misericordia y de la fe, estamos definitivamente omitiendo la parte fundamental, que es el amor. Nadie hace justicia si no tiene amor a la verdad. Nadie tiene misericordia con el pobre, con el desposeído, con aquel que ha sido agraviado, si no tiene amor justamente al otro, al prójimo. Nadie tiene fe si no tiene amor a Dios. Así que notarán que no es el hecho de dar o de no dar. El objetivo de las cosas del Señor, el propósito, el espíritu de la palabra del Señor es hacer las cosas con amor, ¿no? Hacer las cosas con amor. Y el que tiene amor, obviamente se dedica al análisis de las Escrituras para saber cuál es la voluntad del Señor. Por eso justamente ustedes están en este momento leyendo, o mejor dicho, siguiendo este video. Bien, pasamos a Lucas capítulo 11, verso 42. Después de estos versos vamos a revisar si hay alguna pregunta, así que para aquellos que quieren hacer preguntas, pues este es el momento para ir escribiendo en el chat sus preguntas. Lucas 11, 42 dice: «Mas ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello», ¿no? Pasan por alto la justicia y el amor de Dios. El amor de Dios en el caso de Lucas, en el caso de Mateo dice misericordia y fe. Noten que está íntimamente relacionado tener misericordia y tener fe con el amor, ¿no? El amor a Dios, o el amor de Dios en nosotros. Y habla justamente del diezmo, ¿no? Entonces son los dos casos en los que hablamos del diezmo. Y dirigido justamente a los fariseos, que eran judíos, no a los cristianos. No es un mandato para los cristianos. Bien, vamos a leer Hebreos capítulo 7, verso 5. Y dice: «Ciertamente los que de entre los hijos de Leví», eran los levitas, «reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley». Es decir,
No solamente era el mandato al pueblo, sino que ellos también tenían el mandato de tomar el diezmo, no podían negarse a recibir el diezmo, según la ley, es decir, la ley de Moisés, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Noten que el otro caso en el que se habla de diezmos está dirigido justamente a mencionar la ley de Moisés en cuanto a la entrega de diezmos a los levitas. No hay un solo caso en el Nuevo Testamento de, eh, de ordenanza a los pastores o a los cristianos que están como ancianos o como obispos de tomar diezmos del pueblo. No lo hay. En el Antiguo Testamento sí, un mandamiento a los levitas de tomar los diezmos y al pueblo de darlos. Para el Nuevo Testamento no hay mandamiento ni para para que reciba algún grupo en especial o en específico, ya sean apóstoles, ya sean pastores, ya sean ancianos, obispos, ni al pueblo para darlo. La pregunta es entonces, ¿de dónde sacamos este criterio de cobrar diezmos? Bien, en esta parte vamos a revisar si es que, como les había prometido, si no hay alguna pregunta, algún hermano que esté ansioso tal vez de saber más sobre este tema. Bien. No sé si se está escuchando bastante claro, no sé si es el problema de mi micrófono, pero voy a mejorar el audio para la siguiente ocasión. Bien. Por acá no tenemos preguntas. Vamos a ver si hay preguntas por esta parte. Hay un poquito de paciencia, por favor. Vamos a ver dónde están las preguntas. Bien. Por favor. Acá. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, sí, aquí hay. Dice José Salvador Espina, muy buen estudio para los salteadores y asalariados para que se dejen de engañar a los hermanitos ignorantes sobre la palabra. José Salvador Espina dice, bendiciones amados del Señor y gracias por estas benditas enseñanzas, bendiciones de San Juan, Argentina. El Señor le bendiga, hermano José Salvador Espina. Nos alegra que nos esté siguiendo en este momento. Bien, entonces al no haber preguntas, pues continuamos con la exposición. Bien, nos hacemos entonces la siguiente pregunta. ¿Los cristianos estamos obligados o llamados a dar el diezmo bajo el Nuevo Testamento? Bien, es una pregunta que de seguro muchos están haciendo. En el caso del Antiguo Testamento, debemos resaltar que los diezmos eran dados de manera voluntaria y de manera directa a Dios, como en el caso de Abraham cuando entrega los diezmos a Melquisedec. Bien, yo sé que este tema puede ser medio escabroso para algunos pueden pensar, ¿cómo va a decir que Melquisedec es el Señor Jesús, el Logos presentándose a Abraham? Ese tema no lo vamos a tocar hoy, pero por lo que veo en las Escrituras, ¿no? Y estoy plenamente seguro, es el mismo Señor Jesús. El mismo nombre incluso nos indica que es Él, pero no vamos a entrar más en detalles. Entonces, por obligación autoimpuesta al hacer voto, como es en el caso de Jacob, también se vuelve en una entrega de diezmos obligatoria, pero no porque sea obligatorio entregar los diezmos, sino porque Jacob se obligó a sí mismo al hacer un voto a Dios. Pero jamás antes de la ley de Moisés el diezmo fue obligatorio, ¿no? Así que antes de la ley de Moisés, nadie entregó diezmos a mortal alguno, por si acaso. Uno me dirá, ¿y Melquisedec? No era una persona común y corriente. No tenía ascendientes ni descendientes y obviamente era inmortal, ¿no? Era eterno. Porque nadie más puede aparecer sin ningún tipo de descendencia, ¿no?
Bien, bajo la ley solo se entrega a los levitas y sacerdotes, sin mencionar que hay un diezmo que se daba cada 3 años para los desposeídos, que ya habíamos tratado. Bajo este contexto previo al nuevo pacto, podemos decir que pagar el diezmo actualmente se enmarca por sus características al cobro de diezmos bajo la ley de Moisés, ya que el diezmo que actualmente se cobra para clasificarlo como voluntario, el mismo tendría que ser en especies y animales, y al no poderse entregar directamente a nuestro Señor Jesús, como en el caso de Abraham, el mismo tendría que ser presentado como holocausto para que sea o para que podamos o se pueda parecer al proceder de Abraham y de Jacob. Así que por sus características de entrega de diezmo en dinero, noten que si quieren hacer todavía cobros de diezmo, tendrían que parecerse a lo que estipula la ley de Moisés y antes de la ley de Moisés, ¿no? La entrega de diezmos en dinero, ¿no? Esta práctica se enmarca más en el paganismo como lo practicaban los romanos, egipcios, mesopotámicos y griegos, entre otros, como de inicio se demostró. Leyendo los pasajes anteriores, notamos que definitivamente el Señor Jesús en ningún momento da un imperativo para los creyentes del nuevo pacto, para que den diezmos, ni llama a arrepentimiento en su actuar al no hacerlo, sino que cuando el Señor Jesús habla de diezmo en el Nuevo Testamento es para reprender a quienes están bajo la ley de Moisés. ¿Y quiénes eran estas personas? Pues los fariseos, ¿no? Los fariseos. Bien, los cristianos estamos obligados o llamados a dar el diezmo bajo el Nuevo Testamento. Bien, aquí aparecen algunos versículos que comúnmente se usan para exigir los mismos, es decir, el diezmo. Vamos a analizar Romanos capítulo 6, verso 14 al 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y es categórico el apóstol Pablo. Dice, no estáis bajo la ley. Lo tenemos aquí resaltado. No estáis bajo la ley, ¿no? Entonces, como no estamos bajo la ley, ¿vamos a pecar? La respuesta es no, de ninguna manera. Y este es un elemento importante. Los cristianos no estamos fuera de la ley de Dios, estamos bajo la ley de Cristo, pero no bajo la ley de Moisés. Es decir, Dios no nos ha dejado sin ley. Dios no nos ha dejado a nuestra suerte, no nos ha dejado al libertinaje. El Señor nos ha dejado bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad, ¿no? Y esta ley de la libertad es el Nuevo Testamento. Tenemos que aprender el proceder del Señor, de los apóstoles, para vivir de esa manera. Bien, entonces, la ley de Moisés, ¿no? Ya no está, no ejerce ningún tipo de dominio sobre nosotros. Y que no hay forma en la cual nosotros nos podamos agarrar de un punto de la ley de Moisés o de todo, creyendo que el diezmo está enmarcado en ese aspecto. Bien, en este momento recuerdo que hay algunos pastores que indican que ellos dan el diezmo de Abraham, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Abraham. Pero para no enmarcarse dentro de la ley de Moisés, claro. Pero recuerden que Abraham le entregó el diezmo al mismo Señor. No se lo entregó a otra persona. Decir que ellos están siguiendo el ejemplo de Abraham es indicar que los pastores que reciben ese diezmo son de la línea de Melquisedec. Es decir, son sacerdotes de la línea o del linaje de Melquisedec. Y sin darse cuenta están definitivamente a muy poco de blasfemar. Así que es bastante delicado el hecho de atribuirse cosas de ese tipo. Otro tipo de criterio que escuché es que son levitas espirituales, ¿no? Y por eso reciben el diezmo. Bueno, si son levitas espirituales, no tendrían que hacerse cargo de la dirección de las congregaciones. Tendrían que hacerse cargo de trasladar los bancos y los equipos de la congregación, porque ese era el trabajo de los levitas, ¿no? Entonces, no entiendo, al fin y al cabo, cuál es la intención o el pretexto de querer justificar a toda costa este tipo de criterios. Bien, continuamos. Gálatas capítulo 5, verso 4.
Gálatas capítulo 5, verso 4. ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto? Bien, vamos a ver unos detalles interesantes. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 4, lo siguiente. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Cualquier persona que justifica sus actos a través de la ley de Moisés, definitivamente se alejan o caen de la gracia del Señor Jesús. No hay forma en la cual alguien pueda justificar sus hechos a partir de la ley de Moisés por ningún motivo. Yo sé que alguien puede estar preocupado y decir, bueno, ¿y cómo vamos a mantener en pie las cosas del Señor? Bueno, esa pregunta la vamos a dejar para más adelante. Continuamos. Otro versículo que nos indica que sujetarse a la ley de Moisés es desligarse o alejarse de las cosas del Señor y del mismo Señor. En Santiago capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? Es decir, cualquiera que se agarra de un solo punto, ¿no? Guardando todos los demás. Estoy invirtiendo este versículo para que me entiendan. Lo estoy poniendo en lo contrario a lo que dice este versículo. Si yo me agarro de un punto y rechazo todo lo demás, de todas maneras estoy violando toda la ley. Así que en este caso, si yo guardo toda la ley, pero en un solo punto fallo, pues violo toda la ley. ¿Notan? Así que no hay forma en la cual alguien, ya sea ni guardando toda la ley y ofendiendo solamente uno, pueda ser inocente. Y viceversa. Es decir, si yo me agarro de un solo punto, guardo un solo punto correctamente e ignoro o olvido o violo los demás puntos, pues definitivamente estoy violando toda la ley, ¿no? Y que para aquellos que creen que están haciendo lo que es correcto, debiéramos de pensar si es realmente lo que el Señor demanda de nosotros. Cada uno de estos versos y su contexto nos muestran que definitivamente si guardar toda la ley y ofender en un solo es violar toda la ley, peor aún, mucho peor, quedarse solo con un punto y omitir todos los demás puntos de la ley. Y de paso, ese único punto que busco guardar, torcerlo con propósitos de enriquecimiento. Sin mencionar que sujetarse a un solo punto de la ley es sujetarse a toda la ley. Aunque intentes descartar lo demás, y por ende, como dice Gálatas, es caer de la gracia, es alejarse de Cristo Jesús, ¿no? Y aquí viene otra pregunta más en nuestro análisis de la palabra respecto al diezmo. ¿La colecta descrita en Romanos 15 y otros pasajes son justificativo para el cobro de diezmos para quienes estamos bajo el nuevo pacto? Y vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 15, verso 26 al 27. Y aquí vamos a empezar a hacer un poco más de análisis a partir del texto en griego. Dice Romanos capítulo 15, verso 26 al 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Y la palabra ofrenda en griego es koinonía, ¿no? Koinonía, que vamos a ver lo que significa. Es un término hermosísimo. El término koinonía es un término que muestra definitivamente la amplitud de lo que la palabra del Señor nos indica como creyentes. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Este versículo a veces suena medio oscuro, medio raro, porque no se ve la amplitud de lo que dice el texto. Bien, esta palabra, este término que se traduce como ofrenda, ¿no? O contribución, ¿no? La correcta traducción de este término tendría que ser comunión. La traducción que tenemos en el Reina Valera 60 es ofrenda, pero el equivalente exacto es comunión, ¿no? Así que
Si lo leemos como comunión, dice así, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una comunión para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Cómo que comunión? ¿Qué quiere decir con esto de comunión? Bien, el término koinonía, entendido para nuestra lengua como compañerismo, es justamente eso, compañerismo, participación, sociedad, lo cual deriva de koinoneo, ¿no? Que significa compartir con otros, referido a aquellos reciben lo espiritual y ellos comparten lo material en mutua ayuda, como también el apóstol Pablo lo explica en 2 de Corintios, que vamos a verlo dentro de unos instantes. Así que este trabajo, esta labor de comunión, de koinonía, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, era nada más que un acto de compañerismo. Era la forma en la cual ellos, dentro del cuerpo de Cristo, daban provisión a aquellos que estaban pasando por necesidad en Jerusalén. Es decir, ellos no podían enriquecerlos espiritualmente porque ellos estaban aprendiendo mucho más de la palabra del Señor respecto al Señor Jesús, y eran enriquecidos justamente por los judíos enviados desde Jerusalén. No estamos hablando de Pablo, estamos hablando de otros apóstoles también. Y al saber que los de Jerusalén, siendo ricos espiritualmente, estaban pasando por una necesidad económica, es que en compañerismo les dan en comunión dinero, les envían dinero, ofrendas, para que justamente ellos puedan sostenerse, ¿no? Esta situación que pasaban en Jerusalén en ese tiempo incluso está profetizado, es decir, se menciona en el libro de Hechos a través de unos profetas, ¿no? Y pues definitivamente nos muestra que la relación entre las congregaciones de diferentes lugares era justamente de apoyo, de compañerismo. Hoy en día es una carrera, una competencia, ¿no? ¿Quién tiene una congregación más llena que la otra? ¿No? ¿Qué congregación recibe más dinero? Y demás. La verdadera relación cristiana es la de mutua colaboración, la de compañerismo, la de colaborarse, la de tener una sociedad, la de participar unos con otros en colaborarnos. Justamente lo que estoy haciendo ahora es eso, es tener un acto de compañerismo con aquellos que están sedientos de la palabra del Señor. Como también muchos comparten de la palabra para conmigo a través de este canal y de otros. Bien, entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 16, del 1 al 3. Como se verá, no tiene en absoluto ninguna relación, lo que vimos hace un instante, con el diezmo, sino con el acto de compañerismo entre creyentes gentiles y judíos. Los gentiles, que no tenían en claro los atributos, leyes y obrar de Dios, pero sí contaban, ¿no?, con los recursos económicos para compartir con aquellos hermanos de Jerusalén que no tenían los recursos económicos, pero sí podían compartir el entendimiento de las cosas de Dios. Esa es la relación que se tiene. Cuando el Señor, el apóstol Pablo también, el Señor a través del apóstol Pablo nos habla de que el cuerpo de Cristo, ¿no?, debe estar unido, el cuerpo de Cristo se alimentan o se ayudan unos a otros, es justamente eso, el criterio de koinonía, ¿no? Cada órgano de nuestro cuerpo tiene una labor de koinonía con el resto del cuerpo. El corazón bombea sangre para que el resto de los órganos no se mueran, se oxigenen, y el resto de los órganos hacen todo para que ese corazón funcione desintoxicado de cualquier tipo de elemento contaminante en la sangre, de proveer de oxígeno para que también el mismo músculo del corazón se mantenga vivo, y así sucesivamente. La koinonía es la muestra de la vida del cuerpo de Cristo, ¿no?, en el ámbito cristiano. Bien, vamos a ver 1 Corintios 16 del 1 al 3. Dice así: en cuanto a la ofrenda, ¿no?, y aquí estamos hablando ya de colecta, por eso está entre paréntesis el término colecta, que es la mejor traducción, porque el texto en griego así lo indica, ¿no? Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, dándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en esta sección? Pues de ir apartando ciertas ganancias que teníamos durante la semana para enviar esta colecta a Jerusalén, que estaba pasando por tiempos de hambruna, ¿no? Tiempos de necesidad. Y el texto continúa y dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, referido a favor, ¿no?, a Jerusalén. Bien, el término que aparece en griego para que se traduce como ofrenda en este caso es el término tis logeias. Tis logeias, ¿no?, significa justamente colecta, es decir, recaudar dinero que se va a, que tiene un propósito, que tiene un objetivo, ¿no? Así que lo mismo pasa con este verso, que lo que habíamos visto anteriormente, que aunque el término para describir el mismo acto de desprendimiento que tuvieron los de Macedonia y Acaya, en este caso, sea donativo, ¿no?, sea harim. Cuando vemos aquí abajo el término donativo, que ven entre paréntesis que dice favor, se refiere al término en griego harim, que se entiende como favor, como algo gratuito, como gracia. De aquí viene el término gracia, ¿no? Así que es algo gratuito, no espera retribución alguna, es parte de nuestra relación de cuerpo de Cristo, ¿no? Ese es el objetivo. Entendido para nuestro idioma como una acción que no espera retribución ni retorno alguno del mismo. Así que recordemos que es la misma circunstancia y que el versículo anterior que hemos visto, y para los mismos hermanos de Jerusalén, pero en este caso con intenciones de ser recogido por parte de los de Corinto. Es decir, los de Corinto iban a recibir una carta para enviar o llevar este donativo hasta Pablo para que sea entregado justamente a los hermanos en Jerusalén. Bien, vamos a ver 2 de Corintios 8:19 que mencionamos hace un instante. Aquí tenemos los términos en griego para ofrenda, es tis logeias, y para donativo, harim, que se entiende como favor, gratuitamente o gracia. Bien, 2 de Corintios 8:19, dice así, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, ti chariti. Notan el parecido, en realidad es el mismo término que el versículo anterior, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Lo mismo ocurre con este pasaje que describe el mismo donativo para Jerusalén, donde el término de donde se traduce donativo es tijariti, como podemos verlo en la pantalla, que como ya dijimos significa un favor que no buscas retribución o devolución del mismo. Por todo lo analizado, definitivamente no hay ninguna relación entre Romanos 15, 1 Corintios 16, 2 de Corintios 8 con diezmo alguno, ni de la ley de Moisés, ni con el diezmo de Abraham a Melquisedec, ni con el voto de Jacob, por lo cual podemos decir que usar estos textos para hacer cobros de diezmos camuflados como diezmos voluntarios es una violación directa al contexto del Nuevo Testamento. Y esto se termina de entender debido a que este donativo hecho a Jerusalén no tiene un carácter repetitivo, ya sea semanal, mensual, ni siquiera anual, lo cual dista aún más de las prácticas actuales. Jerusalén estaba pasando por un tiempo de necesidad enorme, que incluso fue profetizado y que puede verse en Hechos capítulo 11, verso 27 al 30. Repito, Hechos capítulo 11, verso 27 al 30, que no vamos a analizar ahora. Bien, entendiendo todo esto, ¿cómo sostenemos el ministerio entonces? ¿Cómo podemos sostener el ministerio, la obra del Señor, nuestra labor cristiana, si no hay que cobrar diezmo? De seguro muchos se preguntan esto y la respuesta viene a continuación. Vamos a ver el pasaje de Lucas, capítulo 10, verso 7, y vamos a notar bastantes aspectos importantes para el entendimiento de lo que debemos de hacer
hoy en día como cristianos para sostener la labor del Señor. Lucas 10:7 dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Esto está dirigido a los 72 que el Señor envía al principio, y les dice que el obrero es digno de su salario, y esto se repite también en Timoteo, ¿no? El término que se usa para misdou, aquí lo tenemos en griego, misthou, es salario, paga jornal, ¿no? Una paga del jornal, ¿no? O cualquier tipo de paga, ¿no? Alimentos, dinero, etc. Ese es el sentido. El obrero es digno de su salario. Si te dan de comer, si alguien te paga invitándote un plato de comida, un sándwich, ese es tu salario. Ese es tu salario, ¿no? Como verán, no hay nada más mínima intención de que exclusivamente se entregue dinero, se entreguen cheques, ¿no? Como en muchos casos hacen. Vamos a leer 2 de Corintios 11, verso 8. Y dice, he despojado, y este término lo marco y lo resalto porque en griego dice en realidad robado, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Cuando dice he robado, la traducción está muy bien acá, despojado, se refiere a les he quitado a otras iglesias, ¿no? Dinero que ellos me dieron o apoyo que ellos me dieron para justamente servirles, es decir, para enseñarles, para edificarles a los de Corintio, ¿no? Recuerden que los de Corintio tienen muy mala fama en cuanto al manejo de dinero. No se sabe si en algún momento recaudaron algo para los de Jerusalén, pese a que es un lugar portuario y un lugar, obviamente, una ciudad muy rica. Y es una pena, honestamente, ver ese tipo de cosas en las escrituras. Bien, tenemos también el término salario, que es opsonión, ¿no? Opsonión significa paga de cualquier tipo, ¿no? Paga de cualquier tipo, ya sea paga de soldados, es decir, comida, dinero, ropa, paga de cualquier tipo. Así que él ha despojado, ha usado cosas que otras iglesias le han dado, ya sea dinero, ya sea comida, ya sea ropa, lo que le hayan provisto para servirles a los de Corintio, ¿no? Y continuamos. Estos textos, como verán, no tienen nada que ver con diezmo alguno, ¿no? No tiene nada que ver con diezmo alguno, porque el diezmo como tal tiene la característica de marcar ya una cifra, una cantidad. En este caso no. Te pueden pagar mucho, te pueden pagar poco, pero es lo que te pagaron y es tu servicio al Señor es lo que te impulsa justamente a hacerlo. Yo sé que muchos pastores y personas van a estar preocupadas y decir, bueno, entonces voy a vivir casi mendigando. El Señor no se olvidó de nosotros. Vamos a continuar con los siguientes textos. Romanos capítulo 4, verso 4. Recuerden que en este texto, en este capítulo, contexto tiene que ver bastante con la gracia, es decir, que nosotros no recibimos salvación por obra, sino por gracia. Pero dentro de esta argumentación del apóstol Pablo, el apóstol dice algo que es un concepto común para la época y para las escrituras. Y dice así, pero al que obra, es decir, al que trabaja, no se le cuenta el salario, misdos, el mismo término que hemos visto en el versículo anterior, es decir, paga de cualquier tipo, no se le cuenta el salario como gracia, es decir, como regalo, como algo gratuito, como que no has hecho nada y te estoy regalando algo, sino como deuda. Es decir, el salario es una deuda. El salario es una deuda, es la paga de una deuda. No te están regalando nada, ¿no? Así que es la paga a tu trabajo. Es la paga a tu trabajo. Y como verán, no tiene nada que ver con Pasamos al siguiente versículo, primera de Timoteo, capítulo 5, verso 18. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor y de estos versículos que comúnmente son usados para justificar el cobro de diezmo. Primera de Timoteo 5, 17 al 18 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Bien, ustedes en la pantalla ven el texto marcado en diferentes colores, ¿no? ¿Por qué he marcado el término honor? Porque eso lo voy a dejar a su estudio personal. Pero si ustedes revisan el Antiguo Testamento, ¿no? Les voy a dar una pauta. El caso, por ejemplo, del profeta Balaam en el Antiguo Testamento, se habla bastante de honra y de honor, y Balaam responde que aunque el rey le dé todo su riqueza, pues él va a hacer solamente lo que Dios le indique, ¿no? ¿Por qué se usa el término honor u honra? Porque son términos, es una forma, se podría decir que mucho más suave de hablar de justamente de paga, ¿no? Es un eufemismo para mencionar la paga. Así que cuando dice que es digno de doble honor, se refiere a 2 salarios, ¿no? ¿Por qué 2 salarios? Porque dice mayormente los que trabajan en predicar, que es una labor, y la enseñanza, que es otra labor. Así que no es un doble honor referido a que cuando veamos al pastor tenemos que no solamente saludarle cordialmente, sino que tenemos que inclinarnos como japoneses o incluso postrarnos para mostrarle el honor o la honra que le tenemos. No tiene nada que ver con eso. El término honor, por el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo, se refiere justamente a paga, ¿no? A paga. Así que reciben doble salario por el trabajo de predicar y de enseñar, ¿no? Y dice aquí algo interesante. En griego el término que aparece es gar, que se traduce como pues. Por eso está acá en celeste y está conectado con este i, por si acaso. Eso en griego es bastante interesante y nos muestra un elemento importante. Ese i en griego es el término kai. Y en este caso, este término kai es un kai que está cumpliendo una función explicativa, que se conoce también como un kai exegético, que casi siempre está introducida por una conjunción, y esta conjunción es el término gar, que podemos ver acá, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que este kai es un kai explicativo o un kai exegético. Lo que quiere decir es que está explicando algo que ha dicho al principio. Es decir, dice, pues, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Si revisamos las escrituras, no vamos a encontrar la parte que dice, y digno es el obrero de su salario. En el Antiguo Testamento solamente aparece, no pondrás bozal al buey que trilla. La pregunta que todos, de seguro, aquellos que observan y son bastante meticulosos con los detalles, de seguro se preguntaron, ¿qué texto está citando aquí Pablo? ¿Por qué Pablo da más información y el Antiguo Testamento solamente dice, no pondrás bozal al buey que trilla? Lo que está diciendo en este caso es, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Este i se tendría que traducir como por qué, o es decir, ¿no? No pondrás al buey que trilla. Es decir, digno es el obrero de su salario. Yo no me diría, pero eso no es una interpretación suya, pastor o hermano. ¿No es de que usted nos está queriendo modificar el texto? No. Vamos a notar que el contexto o la referencia que tenemos del mismo apóstol Pablo a este texto lo tenemos en 1 Corintios 9:9. ¿Qué dice 1 Corintios 9:9? Esta es la referencia que muestra que Pablo no leyó otra ley o que le añadió a la ley otra cosa, ¿no? Dice así, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Notan la segunda parte que aparece en 1 Timoteo 5:18? No, no. ¿Por qué omite entonces el texto? Porque lo que viene después de eso es la explicación. En este caso pasa exactamente lo mismo. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Y es muy buena pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Preocupándose por los bueyes? No. Lo que Pablo está diciendo es, este versículo lo que indica es que si el animal, el buey, no tiene que tener bozal en el momento que trilla, en el momento que está trabajando y puede comer lo que tiene en el camino, ¿cómo un cristiano no va a poder llevarse algo a la boca en su labor de predicación y de enseñanza? ¿Cómo un pastor no va a poder recibir un salario en su trabajo de predicación y de enseñanza? ¿Cómo la congregación no va a ser capaz de poderle pagar un salario al pastor?
El objetivo es cargarles a todos. Cada persona tiene que pagar un salario mínimo, ¿no? Cada uno tiene que pagarle el jornal del día. No. Miren, si no sé cuál será el salario mínimo de cada uno de sus países, pero en el mío, por lo menos, el salario mínimo alcanzaría más o menos a pagar a un boliviano, a dos, póngale, yo creo que más o menos a 10 bolivianos por persona, ¿no? A 10 bolivianos por persona. Y 10 bolivianos, les estoy hablando más o menos de $1.50. $1.50 por persona para que el pastor tenga un salario mínimo. ¿Acaso no se puede hacer esto para el trabajo de las cosas del Señor? ¿Acaso necesitamos el cobro del diezmo? ¿Quién nos ha mandado a llenar de lujos nuestras congregaciones y de equipos de última tecnología, de pantallas LED de fondo? ¿No será que nos hemos desviado demasiado? ¿No será que nuestro desvío nos va a traer serias consecuencias? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Y es para meditar. Definitivamente hay mucho que pensar. Continuamos. Hechos capítulo 18, verso 3. Miren lo que dice. Y como era del mismo oficio, está hablando de Pablo, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hacer tiendas. Esto nos indica que un creyente que se dedica a la predicación y a la enseñanza también puede trabajar en el ámbito secular. También puede trabajar con su propio oficio, como lo hacía el apóstol Pablo para sostenerse y no ser carga necesariamente para la iglesia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que lo que nos indican las escrituras es otra cosa, totalmente distinta a lo que hoy en día se está haciendo, ¿no? Lamentablemente se está cumpliendo la parábola del Señor, donde indica que los pajarillos están viviendo y haciendo nidos en las copas del árbol de mostaza, ¿no? Para los que han analizado esta parábola, pues de seguro van a coincidir conmigo. Para aquellos que no lo han hecho todavía, pues estén atentos a este programa, estén atentos a cada uno de los temas que vamos a tocar, porque vamos a ir justamente desmenuzando cada uno de estos versículos y demás para entender lo que el Señor nos está diciendo. Así que uno puede trabajar. ¿Quién les ha dicho que el pastor tiene que dedicarse al 100% a la congregación y no tener un oficio? Y a veces hay muchos pastores que se dedican al 100% a la obra del Señor, pero con un salario, y eso todavía con unos diezmos que no alcanzan para nada, ¿no? O con la típica actitud de dar una ofrenda de amor. No sé si en sus países se hace eso, pero yo he escuchado bastante de gente que ha trabajado y les han dado una cantidad de dinero ínfima y de paso como ofrenda de amor, es decir, un regalo, ¿no? Toma. Para mí y bajo el criterio judío, bajo la mentalidad hebrea, eso es un insulto. Que tú trabajes y que alguien te dé un regalo y no te pague es un insulto, definitivamente. Y en muchos lugares hacemos ese tipo de cosas. Pasemos al siguiente versículo que habla respecto a cómo podemos sostener el ministerio. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Uno me dirá, ¿qué tiene que ver este versículo con el hecho de cómo sostenemos el ministerio? Bien, la iglesia del Señor jamás fue creada o fundada por el Señor para que alquilemos megalocales, compremos terrenos enormes y demás. La congregación se reunían en casas. La forma de reunirse y de congregarse era en casas, en domicilios. Uno me dirá, pero no alcanza una casa, ¿ok? No alcanza una casa y cuando está llena indica que hay que buscar la posibilidad de abrir otra casa más para que sigan creciendo. Pero tener un local donde recibimos 300 personas, 600 personas, 3,000 personas, ¿no? Como un coliseo y demás, definitivamente se convierte en un espectáculo y descuida por completo a aquellos que llamamos hermanos
y que son las ovejas del Señor. Honestamente quisiera saber cuántos de estos pastores que tienen iglesias o mega iglesias conocen por lo menos el 10% de los nombres de aquellos que se congregan en sus mega iglesias. Si no conoces al ganado del Señor, pues ¿cómo lo cuidas? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedes cuidar a un ganado que ni conoces? Ni conoces. Y uno me dirá, bueno, en el ámbito natural, pues uno contrata personas que se puedan hacer cargo de ciertos grupos del ganado, ¿sí? Pero muchas de estas mega iglesias ni siquiera tienen una aproximación a alguien que se ocupe por ellos, ¿no? Así que hay mucho que meditar al respecto. Vamos al siguiente versículo, Filipenses 4:15. Estamos a media horita ya para cumplir con nuestra meta de cumplir 2 horas, tener 2 horas de estudio y cubrir todo este aspecto del diezmo. Filipenses 4:15 dice así: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, koinonía, ¿se acuerdan? Sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que dice acá el apóstol Pablo es que no está, primero, noten que aquí estamos resaltando dar y recibir, referido a koinonía, a compañerismo, al cuerpo de Cristo funcionando cada uno para el otro y el otro para uno. Y en esta parte de acá dice, una y otra vez, para mis necesidades, ¿no? Necesidades que tenía el apóstol Pablo de alimento, de sustento y demás, ¿no? Y finalmente, y con rojo dice, no es que busque dádivas. El término dádivas viene de la palabra doma en griego. ¿Qué significa la palabra doma en griego? Pues regalos. Y se entiende mucho mejor. Dice, no es que busque regalos. Es decir, no quiero que ustedes me regalen cosas, ¿no? Porque sí. Sino que lo que estoy buscando es que lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, lo que ustedes hacen en este trabajo, en esta manera de vivir cristiana de koinonía, de compañerismo, de íntima relación uno con el otro, de beneficiarnos unos a otros, es justamente tener fruto. Cada vez que nosotros servimos a los hermanos, edificamos, ayudamos, servimos a nuestros hermanos, estamos llevando fruto que abunda a favor nuestro o que está a cuenta nuestra. Una mega iglesia, difícilmente la congregación trabaja. Son casi, y no quiero que se ofendan, pero una iglesia que no está funcionando como un órgano vivo dentro del cuerpo de Cristo, sino como un ente que solamente especta los monólogos que se dan desde el púlpito, definitivamente solamente es parafernalia, es un elemento de adorno, pero no es parte del cuerpo, ¿no? Y estas personas que se aprovechan de todos aquellos que están sentados y escuchan y jamás se sienten parte del cuerpo de Cristo, son aquellos que lo hacen por enriquecimiento. Hacerlo por enriquecimiento definitivamente no es servicio a Dios. No es servicio a Dios. Bien, por todo lo visto, podemos decir que definitivamente las Escrituras no avalan ningún tipo de cobro de diezmos para la iglesia. Es más, exalta el salario para quien trabaja en las cosas de Dios. Ensalza el trabajo de cada siervo, extra iglesia, para sustento propio. No hay mandato a tener locales lujosos y muy equipados tecnológicamente, ni alquileres, ni pantallas LED de fondo, etc., que hoy en día se hacen, ya que tales criterios vienen más de criterios paganos y no de las Escrituras. Las Escrituras no hablan de pastores a tiempo completo impedidos de trabajar en sus oficios, y obviamente no habla de pactos, semillas,
siembras o de la prosperidad como meta e indicio de la bendición de Dios, ya que si fuera esto así para el nuevo pacto, el mismo Señor Jesús jamás habría pronunciado advertencias como: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, como está en Marcos capítulo 10, verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Si realmente la señal, el indicio de que estamos en buena relación con Dios es la riqueza que tenemos, pues el Señor se equivocó con este verso. Y sabemos que el Señor no se equivocó. El propósito de la vida cristiana, del servicio a Dios, jamás fue el enriquecimiento. Bien. Los ancianos, dice en 1 Timoteo, ¿no? Capítulo 5, verso 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿no? Así que noten bien este elemento importante, ¿no? Tampoco las escrituras hablan, y eso es una crítica que lamentablemente se está dando bastante en Latinoamérica. Las escrituras no hablan de intervención de las iglesias en políticas de Estado para beneficiarse económicamente o para no ser perseguidos, pactos a favor con los gobiernos de turno en busca de mejores ingresos, aspectos que actualmente ocurren en diferentes países, ¿no? Es importante entonces llegar a una conclusión. No podemos decir en ninguna manera que las prácticas actuales en cuanto a cobro de diezmos provengan de las escrituras. Son solo copias del paganismo antiguo con pretextos usando las escrituras. La labor en la congregación debe ser remunerada, y la labor de las que se habla en las escrituras para ser remuneradas son el obispado, es decir, hablando del hecho de ser anciano, dedicado a la predicación del evangelio y la enseñanza, como indica justamente 1 Timoteo 5:17. Esas son las funciones que indica que debieran de ser remuneradas. Pensar en el diezmo como mecanismo para sostener la iglesia definitivamente no es la forma cristiana, la forma honesta de servir a Dios. Hay que repensar todo esto para aquellos que están meditando sobre el asunto, para aquellos que son pastores y que están evaluando qué hacer al respecto. Les digo que la congregación que yo presido no es la única que no cobra diezmos. He conocido de muchas que no lo están haciendo al entender justamente lo que dice la palabra del Señor. Y les digo algo, te da la libertad en el corazón de saber que estás haciendo lo que es correcto. Te da la fortaleza moral y la dignidad para manejarte correctamente y no someterte a la tentación del dinero, como ocurre con el diezmo, ¿no? En el caso del diezmo, incluso muchas congregaciones hacen unas listas donde saben quién diezma más. Y es la persona que tiene privilegios dentro de la congregación, ya sea de atención por parte del pastor o privilegios incluso de autoridad dentro de la misma. No es la forma de actuar, no es la forma de actuar. La vida cristiana tiene que ser honesta, tiene que ser limpia, tiene que ser digna. Y creo que es momento de justamente retomar la palabra del Señor, ser críticos en nuestro análisis de las mismas escrituras, a partir de las traducciones que tenemos, e identificar justamente los errores que tenemos en la traducción que probablemente no nos dejen entender lo que dice la palabra del Señor. Ser críticos con nuestro proceder, comenzar con nosotros si realmente queremos hacer un cambio a lo largo de la historia. Si queremos ser luz en este mundo lleno de tinieblas, comencemos quitándonos la viga del ojo. Y recién vamos a poder decir al otro: ven,
te voy a ayudar a quitarte la astilla que está, o la paja que se encuentra en el tuyo. Esa es la forma correcta de actuar. Y eso es justamente lo que significa el programa, ¿no? Es justamente la apologética crítica cristiana. Apologética, defensa. Crítica, tanto desde el análisis de las escrituras a partir de la arqueología, la filología, textos originales, ¿no? Como también de nuestro proceder en cuanto a compararlo con lo que dice o nos demanda las escrituras, ¿no? Y cristiana, porque obviamente nos manejamos a la luz de las escrituras. Bien, hermanos, espero haberles edificado en algo. Espero que el estudio del día de hoy haya sido clarificador para ustedes. Y bien, voy a salir de esta pantalla y vamos a ver si es que hay alguna pregunta más. Bien, Luis Rey nos dice, hola Luis Rey, que el Señor te bendiga. No tenemos más preguntas. Vamos a ver si es que tenemos preguntas por otro lugar. Bien, aquí hay algunas preguntas. Vamos a revisar algunas preguntas que hay por acá. Bien, dice David Cordero. En Génesis 14, van a disculpar, el texto me sale muy chiquitito, ahora sí. En Génesis 14, lo que Abraham, si fuera real la historia, lo que está haciendo es pagarle los impuestos a la ciudad-estado, así se llamaban las ciudades amuralladas. Eso se ve en las leyes de Medio Oriente, que se haga una relectura o alguna explicación interpretativa. Melech Tzadek, rey de justicia, para el profesor Alejandro Maldonado, dice que es Jesús, pero sin violar el contexto histórico narrativo en ese momento vital de la acción, están refiriéndose al hijo de Enoc, el que caminó con Dios, y que según ellos Dios se lo llevó de la tierra antes del diluvio, y que después lo puso para dar testimonio, por eso dicen que no tuvo principio ni fin de días, ¿no? Pero lo acaba de decir, hermano, es hijo de Enoc, tiene antecesores, no condice con justamente la descripción que se da después en el libro de Hebreos, ¿no? El libro segundo de Enoc es Labo, dice Apócrifos del Antiguo Testamento, volumen 4, Cristiandad Madrid de 1984. Muy linda información, soy sincero, yo no la conocía, pero por lo que usted me indica, pues habría una pequeña contradicción, porque el texto habla de alguien sin antecesores, ¿no? Sin ascendientes, ni descendientes, obviamente. Mira, aquí tenemos otro texto, dice Zulma, no sé, Rodríguez, bendiciones hermanos, que el Señor bendiga hermana. Simón Choquehuanca Guaypa dice, bueno, está claro que no estamos obligados. Sí, no está claro que no estamos obligados, pero está claro también que no hay una orden para dar ni para recibir. Hacerlo definitivamente es un error, ¿no? Por más que digan que no es obligatorio, el solo hecho de la práctica indica que es mandato del Señor. Y hacer algo que el Señor no mandó es violación justamente de la voluntad del Señor. René Vanegas dice, ¿no sería más prudente enfatizar el propósito por el cual se ofrenda, buscando así un acto más transparente en cuanto al objetivo? Sí, y ese detalle, muy buena pregunta, hermano René Vanegas. En cuanto a este aspecto, recordemos que en el Antiguo Testamento hay dos tipos de ofrenda, una ofrenda voluntaria y una ofrenda ya ordenada por el Señor, como en el caso del diezmo. El diezmo se clasifica como ofrenda, pero es una ofrenda obligatoria, es una ofrenda que es un impuesto en realidad para sostener a los levitas. Así que cuando usted dice no sería más prudente enfatizar el propósito por el cual se ofrenda, pues no hay ofrendas obligatorias, como en el caso del diezmo, no hay ofrendas obligatorias. Entonces, ¿cuál es el único tipo de ofrenda que nos queda para el ámbito cristiano? El único tipo de ofrenda que nos queda para el ámbito cristiano es solamente la ofrenda voluntaria. No importa el propósito, el objetivo es el hecho de colaborar a la predicación, a la enseñanza de la palabra del Señor en diferentes lugares, ya sea dentro de la congregación, como también para alcanzar a nuevas personas.
Así que ese es el objetivo fundamental, el hecho de la predicación y la enseñanza, ¿no? Si hay otro objetivo más, pues definitivamente tiene que ser un objetivo que se enmarque dentro de lo que la palabra del Señor indica. Si no, pues definitivamente sería una violación a las cosas del Señor. Y una vez más, es voluntario, una ofrenda voluntaria. No hay forma en la cual se pueda obligar a dar esto. Muchas congregaciones piden ofrendas para comprar un nuevo terreno, comprar un local donde se puedan reunir. Piden que se comprometan, ¿no? Incluso los comprometen a montos fijos ya que tienen que ser dados mensualmente. Y este tipo de cosas son un gravísimo error, es una violación justamente a lo que la palabra del Señor indica. Bien, Simón Choquehuanca Guaypa dice, se está tocando como tema el diezmo, porque alguien de seguro lo preguntó. Sí. El mismo hermano Simón Choquehuanca dice, así es, y muchos pastores utilizan estos pasajes que nada tienen que ver con el diezmo. Sí, es verdad, es algo que lamentablemente está ocurriendo por no decir en todos, pero en la mayor parte de las congregaciones hoy en día. Bien, no hay más preguntas, no veo que haya más preguntas. Aquí tenemos a Samuel Codia, que dice, muy buen estudio, felicidades, muchas gracias, hermano. Y bien, me imagino que muchas más personas van a lo largo de este tiempo que va a estar el programa en el canal de Telestay, van a disfrutar o tal vez tener criterios encontrados ante todo lo que se ha expuesto. Bien, lo que les pido es, en la parte de abajo ustedes van a notar que hay unos deditos. Pónganle like al programa si quieren que más programas se puedan dar. Activen la campanita para que cada vez que se dé el programa, pues ustedes reciban un aviso de que el programa se esté iniciando, ¿no? Con un nuevo tema. Comenten, se acepta criterios contrarios. Estamos abiertos a escuchar tanto lo que es a favor o en contra. El objetivo es edificarnos juntos. Bien, el hermano David Ramos dice, excelente estudio, saludos, hermano David Ramos, que el Señor lo bendiga grandemente. El Señor le bendiga grandemente. Bien, damos pues por terminado el estudio del día de hoy. Espero que les haya edificado. Si ustedes tienen más preguntas, pues háganlas llegar acá. Pueden seguro comentar también entre ustedes este tipo de temática. Bien, los siguientes temas van a ir saliendo con tiempo, mucho más tiempo que el que se anunció ahora, y vamos a poder comunicarles justamente todo esto referido a el programa de apologética crítica cristiana con un nuevo tema, ¿no? Con un nuevo tema. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Para mí ha sido un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Si ustedes tienen sugerencias, algún tipo de tema que quieran tratar, también háganlo conocer. Va a ser para nosotros realmente muy bueno poder tratar ese tipo de temáticas que ustedes sugieren. Que el Señor les bendiga grandemente. Es mi oración que Dios los bendiga, que Dios les dé entendimiento, que Dios les dé sabiduría y que el Señor también en su voluntad permita que nos podamos encontrar el próximo jueves por este canal. Muchas gracias y pues que tengan un descanso reparador.